Y si una de las figuras más influyentes de la historia no fue exactamente como nos la contaron, gracias por estar aquí, en este espacio donde la esperanza se convierte en vida y la fe en fuerza para seguir adelante. Aquí, donde las palabras alimentan el alma. Si detrás de siglos de arte, teología, concilios y tradiciones, hubiera una pregunta incómoda que todavía incomoda a millones. Jesús de Nazaret, el predicador del siglo I en Judea, pudo haber tenido esposa e incluso hijos. Durante casi 2000 años, la imagen dominante ha sido clara. Un maestro itinerante, célibe, totalmente entregado a su misión espiritual. Sin embargo, en 2012, un pequeño fragmento de papiro escrito en copto, conocido popularmente como el llamado Evangelio de la Esposa de Jesús, desató titulares en todo el mundo al incluir una frase breve y explosiva. Jesús les dijo, mi esposa. Aunque más tarde muchos especialistas cuestionaron su autenticidad, el simple hecho de que el debate emergiera con tanta fuerza reveló algo más profundo. La pregunta nunca había desaparecido del todo. Retrocedamos al siglo I. En los evangelios canónicos, los textos más antiguos que narran la vida de Jesús, no se menciona explícitamente que estuviera casado. Mateo, Marcos, Lucas y Juan guardan silencio al respecto. Tampoco lo afirman las cartas atribuidas a Pablo de Tarso, escritas apenas unas décadas después de la muerte de Jesús, donde incluso se hace referencia al derecho de otros apóstoles a llevar consigo a una mujer creyente, pero sin mencionar que el propio Jesús lo hiciera. Ese silencio ha sido interpretado durante siglos como evidencia de celibato. Sin embargo, algunos investigadores plantean otra posibilidad. En la cultura judía del siglo I, el matrimonio era la norma. Un rabino judío adulto, sostienen, usualmente estaba casado. El Talmud, compilado siglos más tarde pero reflejando tradiciones anteriores, considera el matrimonio casi un deber religioso. Entonces, si Jesús fue reconocido como maestro, ¿no sería extraño que permaneciera soltero? Aquí comienza el dilema. ¿El silencio de las fuentes indica que no hubo matrimonio? ¿O simplemente que no era relevante para el mensaje que querían transmitir? En los evangelios, la atención está centrada en la proclamación del reino de Dios, en las parábolas, en los milagros, en la crucifixión y la resurrección. La narrativa es teológica, no biográfica en el sentido moderno. No encontramos descripciones detalladas de su apariencia física, de su adolescencia, ni de aspectos íntimos de su vida privada. ¿Podría el matrimonio haber sido uno de esos aspectos no mencionados porque no era central al propósito de los autores? Pero entonces aparece otro elemento que ha alimentado siglos de especulación: la figura de María Magdalena. No olvides suscribirte al canal y compartir el video para no perderte todos los relatos e historias más impactantes y reveladoras. En los evangelios, María Magdalena es presentada como una discípula cercana, testigo de la crucifixión y la primera en encontrar la tumba vacía según el Evangelio de Juan. En textos no canónicos, como el llamado Evangelio de Felipe, escrito en el siglo III, se utiliza un lenguaje simbólico que describe una relación especial entre Jesús y María Magdalena, incluyendo la palabra compañera. Algunos han interpretado esto como indicio de una relación matrimonial. Otros subrayan que el término puede tener un significado espiritual, no necesariamente conyugal. La distancia temporal entre estos textos y los eventos históricos complica aún más el panorama. Los evangelios gnósticos fueron redactados generaciones después, en contextos teológicos muy distintos, donde la figura de María Magdalena a veces simboliza sabiduría o conocimiento espiritual. ¿Estamos ante memoria histórica o ante teología simbólica? El conflicto se intensifica cuando entramos en la historia de la Iglesia primitiva. En los primeros siglos del cristianismo coexistieron múltiples corrientes. Algunas valoraban el matrimonio, otras exaltaban el celibato como ideal espiritual. Con el tiempo, especialmente en ciertos sectores,
el celibato comenzó a asociarse con una dedicación total a lo divino. Si Jesús era visto como modelo supremo, presentarlo como célibe reforzaba ese ideal. Pero afirmar esto no implica automáticamente que hubiera una conspiración para ocultar un matrimonio. Podría simplemente reflejar la comprensión sincera de las comunidades que transmitieron la tradición. Y aquí es donde la pregunta se vuelve más profunda. ¿Qué cambiaría realmente si Jesús hubiera estado casado? Para algunos creyentes, la idea resulta inquietante, porque parece alterar una imagen sagrada construida durante siglos. Para otros, no afectaría su mensaje central de amor, justicia y entrega. De hecho, algunos argumentan que un Jesús casado podría hacerlo aún más cercano, más humano, más identificado con la experiencia cotidiana. Sin embargo, los estudios históricos rigurosos señalan que no existe evidencia sólida y contemporánea que confirme un matrimonio o descendencia. Las fuentes más tempranas guardan silencio, y los textos posteriores que sugieren algo distinto son tardíos y teológicamente complejos. La mayoría de los especialistas en historia del cristianismo antiguo coinciden en que, con los datos disponibles, lo más probable es que Jesús no estuviera casado. Pero lo más probable no es lo mismo que certeza absoluta. La historia antigua rara vez ofrece ese lujo, y así el misterio permanece. En la actualidad, novelas, películas y teorías populares han amplificado la hipótesis de un linaje oculto, de descendientes secretos, de verdades suprimidas por instituciones poderosas. Ya que llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal para no perderte estos grandes relatos e historias religiosas, así como darle like al video y comentar "me gusta". Estas narrativas capturan la imaginación porque combinan romance, poder y revelación. Sin embargo, cuando se examinan críticamente, suelen apoyarse más en conjeturas que en documentos verificables. Aún así, el interés persistente revela algo sobre nosotros. Buscamos humanidad en lo sagrado y misterio en la historia. Desde una perspectiva teológica, la cuestión también toca temas profundos. Si Jesús es entendido como plenamente humano y plenamente divino por la tradición cristiana clásica, su humanidad incluye la posibilidad real de haber experimentado matrimonio y paternidad. Pero la tradición mayoritaria afirma que eligió una vida célibe como signo escatológico, como anticipación de una realidad futura donde, según los evangelios, ni se casan ni se dan en matrimonio. Esa frase, pronunciada en un debate sobre la resurrección, ha sido interpretada como clave para comprender su estilo de vida. Sin embargo, otros señalan que esa declaración se refiere a la vida futura, no necesariamente a la presente. Entonces, ¿qué hacemos con el silencio? ¿Con la ausencia de pruebas directas? La honestidad intelectual exige reconocer los límites de nuestro conocimiento. No podemos afirmar con certeza que Jesús tuvo esposa e hijos. Tampoco podemos demostrarlo de manera absoluta en sentido negativo. Trabajamos con probabilidades históricas, con análisis textual, con contexto cultural. Y en ese terreno, la balanza se inclina hacia el celibato, pero la conversación no desaparece. Quizás la pregunta más reveladora no sea histórica, sino existencial. ¿Por qué nos inquieta tanto imaginar a Jesús casado? ¿Tememos que lo sagrado se vuelva demasiado humano? ¿O deseamos que lo humano sea más sagrado de lo que creíamos? A lo largo de los siglos, la figura de Jesús ha sido interpretada, debatida, defendida y cuestionada. Ha inspirado mártires y pensadores, artistas y reformadores. Su impacto en la historia es innegable. Y tal vez el verdadero núcleo de su mensaje no dependa de su estado civil, sino de su enseñanza radical sobre el amor al prójimo, el perdón y la transformación interior. Sin embargo, la pregunta persiste, susurrando en los márgenes de la historia. Si algún día apareciera una evidencia indiscutible de que estuvo casado y tuvo descendencia, ¿se derrumbaría la fe de millones? ¿O simplemente se reconfiguraría nuestra comprensión de lo divino encarnado en lo cotidiano? Y mientras contemplamos esa posibilidad, quizás descubrimos que el misterio no solo está en el pasado, sino en nuestra propia necesidad de certezas absolutas.
porque al final, más allá de documentos y teorías, la pregunta nos devuelve al centro de nuestra propia búsqueda. ¿Qué tipo de Mesías esperamos? ¿Uno distante y perfecto según nuestras categorías? ¿O uno que, en su misterio, desafía nuestras imágenes y nos invita a una fe más profunda, más madura y más consciente? Y así termina esta historia. Si te gustan estas historias y buscas conocer más en estos temas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Nos escuchamos en la próxima historia. Que tengas un día lleno de bendiciones y una vida plena. Aquí, donde las palabras alimentan el alma.